Apóstoles de los Dos Corazones Guatemala y su Centro de Formación y Evangelización Regnum Mariae presenta ¿Por qué consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Totus tuus. En la segunda aparición, el miércoles 13 de junio de 1917, en Fátima, nos comparte Sor Lucía la llamada a la devoción al Inmaculado Corazón de María. La Virgen le dijo: Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Una de las cosas más bellas que debemos de notar en estas palabras es que es Jesús mismo quien desea dar a conocer y hacer servir por medio de una devoción específica a su Madre Santísima, la devoción al Inmaculado Corazón. Es en esta aparición que ella por primera vez revela su corazón personalmente y hace este llamado a Sor Lucía, y a través de Sor Lucía a todos sus hijos. Quiere servirse de ti para darme a conocer y amar y establecer la devoción al Inmaculado Corazón. Pero también con este pedido hace una promesa a Sor Lucía y a través de Sor Lucía a todos nosotros. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Sor Lucía, en su libro Las llamadas de Fátima, nos explica a qué devoción es que Jesús y María se referían cuando nos llama a la devoción al Inmaculado Corazón. Y ella nos dice con sus propias palabras: establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón significa llevar a las almas a una plena consagración de conversión, donación, íntima estima, veneración y amor. Sabemos que existen muchas fórmulas de consagración y actos piadosos de consagración a la Santísima Virgen, como por ejemplo la recepción del escapulario café, la presentación de un bebé a la Santísima Virgen pidiendo su protección, fórmulas de oración que rezamos muchas veces al final de la misa o cotidianamente. Pero la Virgen en Fátima se refiere específicamente al llamado de Jesús sobre una devoción que cambie nuestras vidas, que convierta nuestros corazones, que sea una donación entera, profunda y real, que nos lleve a venerar y amar el Inmaculado Corazón, por medio del testimonio del cambio de nuestra vida y de nuestro corazón. Y la Iglesia reconoce
En la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que nos presenta en el Tratado de la verdadera devoción a María, la perfecta devoción a la Santísima Virgen, porque nos une perfectamente al Inmaculado Corazón y a través de él perfectamente nos lleva al Sagrado Corazón de Jesús, porque nos invita a una conversión diaria del corazón y por lo tanto es un camino que recorreremos de manos de María durante toda nuestra vida. El corazón de María es por lo tanto para todos sus hijos el refugio y camino para Dios, nos dice Sor Lucía. Es decir, exactamente lo mismo que nos propone San Luis en su doctrina de consagración al Inmaculado Corazón. Un refugio y un camino anunciado por Dios a toda la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. La doctrina de San Luis María Griñón de Montfort es vivida ejemplarmente por San Juan Pablo II. Nosotros tuvimos la fortuna de testimoniar la vida del Papa Juan Pablo II y podemos en ella ver la forma en que ha sido vivida la doctrina de San Luis de manera más perfecta y elevada. Es decir, lo que esta doctrina realizó en la vida de San Juan Pablo II es lo mismo que puede realizar en nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Es decir, receta para ser santos, nos dice San Luis. No es una fórmula de devoción ni una oración más de súplica a María. Es toda una vida de abandono y entrega en la maternidad de María. Por ello, el totus tus es la frase que mejor la resume. Todo tuyo, oh María. Tiene también otros nombres como por ejemplo a Jesús por María, consagración al Inmaculado Corazón, consagración total a Jesús por manos de María, esclavitud mariana y también muy particularmente perfecta renovación de los votos bautismales. Vamos a guardar este nombre muy en particular porque vamos a explicarles más adelante por qué perfecta renovación de los votos bautismales. Este es el nombre que quizá tenga la mayor oportunidad de revelarnos el poder de la consagración de San Luis de Montfort. Juan Pablo II y el totus tus. Para San Juan Pablo, Juan 19:27 tenía un valor especial. Aquí es donde Jesús entrega a su madre al discípulo amado y al discípulo amado a la maternidad de María. San Juan Pablo nos dice, el evangelista concluye diciendo que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esto significa que el discípulo respondió inmediatamente a la voluntad de Jesús. Le ha mostrado su afecto filial y la ha rodeado de toda clase de cuidados. Aquel gesto, nos dice San Juan Pablo, de Juan, era la puesta en práctica del testamento de Jesús con respecto a María, pero tenía un valor simbólico para todo discípulo de Cristo invitado a acoger a María junto a sí, a hacerle un lugar en la propia vida. Sabemos que San Juan representaba a toda la humanidad en el momento en que Jesús entrega a su madre a su discípulo amado.
Es decir, San Juan estaba allí representándome a mí y a ti. Y Jesús entregaba a María de la misma forma que a San Juan, a ti y a mí. Podemos concluir entonces esta reflexión sobre el mensaje de la cruz, dice San Juan Pablo, en la homilía del 23 de octubre de 1988, con la invitación que dirigió a cada uno de nosotros, de preguntarse cómo acoge a María en su casa, en su vida. Esta invitación que hiciera en ese momento San Juan Pablo, nos la hace en este momento ahora a nosotros. Preguntarnos cómo hemos acogido a María en nuestra casa y en nuestra vida hasta este momento y cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante, porque de eso se trata la doctrina de San Luis de Montfort, precisamente, de cómo vamos a acoger a partir de ahora a María en nuestra casa y en nuestra vida como madre, como Jesús nos lo pidió en el Calvario. La maternidad de María es un don de Dios, indiscutiblemente. Y esto debería ser suficiente para nosotros. Ya no tendríamos que meditar más, que pensar más, que darle más vueltas a este regalo que Jesús mismo nos hizo en el Calvario, a punto de morir, después de entregarnos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Pero todavía tenemos el regalo de que San Luis María Griñón de Montfort nos lo explica detalladamente en su obra El Tratado de la Verdadera Devoción y nos deja puntos concretos para acoger este don, sin dejar nada al azar. Juan Pablo y el Tratado de la Verdadera Devoción a María. San Luis María Griñón de Montfort nos dice: constituye para mí una significativa figura de referencia que me ha iluminado en los momentos importantes de mi vida. Tenemos aquí su escudo, que no solamente fue papal, sino episcopal. Muy sencillo, una cruz y la M de María. Nos explica San Juan Pablo que cuando trabajaba en la fábrica Solvay de Cracovia, siendo un seminarista muy joven, clandestino, nos dice: mi director espiritual me aconsejó meditar en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Y aquí hay un detalle precioso, que es que su director espiritual era un sastre, y por eso él ponderaba tanto la santidad de los laicos. Fue él quien le entregó este libro y lo invitó a meditarlo. Leí y releí muchas veces con gran provecho espiritual este valioso librito de ascética, cuya portada azul se había manchado con sosa cáustica. Nos comparte San Juan Pablo en varias vivencias que nos relató que en ese entonces sus mismos compañeros de la fábrica solían cubrirlo en sus tareas físicas para que él se dedicara al estudio. Y era este libro el que llevaba en esos días y que ponía a estudiarlo mientras sus compañeros trabajaban por él. Lo leyó y releyó muchas veces. Los colaboradores más cercanos hasta los últimos tiempos de la vida de San Juan Pablo nos dicen que siempre viajaba con dos libros que no le podían hacer falta: su breviario y el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. San Juan Pablo mismo decía que nunca se dormía sin leer al menos 2 o 3 páginas de ese libro. A mí personalmente, en los años de mi juventud, nos dice San Juan Pablo,
Me ayudó mucho la lectura de este libro, en el que encontré la respuesta a mis dudas, debidas al temor de que el culto a María, si se hace excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto a Cristo. Resulta que San Juan Pablo, igual que San Luis María Griñón de Montfort, fue muy atacado en su momento porque daba un lugar muy especial a la Santísima Virgen en su corazón, de tal cuenta que San Juan Pablo empezó a tener duda si verdaderamente estaba relegando el amor que debía sentir por Cristo y se lo estaba entregando a la Virgen María. Y él nos dice entonces que cuando lee el tratado se da cuenta que esto es imposible, que esto no puede suceder jamás, aun así lo quisiéramos. Y nos vamos a dar cuenta mientras vamos estudiando por qué es que San Juan Pablo puede salir de estas dudas que lo asaltaban. Ahora doy gracias al Señor, nos dice, por haber podido experimentar que la acogida de María en la vida, en Cristo y en el Espíritu, introduce al creyente en el centro mismo del misterio trinitario. Aquí San Juan Pablo nos pone la mirada en un acento muy particular del escrito de San Luis. Y es como San Luis constantemente nos presenta a la Santísima Virgen María en referencia a cada una de las tres personas de la Trinidad. Y de esta manera nos centra perfectamente en la mirada que debemos tener para con la Santísima Virgen, y que es siempre su relación particularísima con cada una de las personas de Dios en la Trinidad. Sobre la preciosa herencia de San Luis María, les animo a hacer fructificar este tesoro que no debe permanecer escondido. Si nosotros recordamos, en 28 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II se caracterizó por traer ante nosotros la presencia de la Santísima Virgen y la importancia de la consagración mariana. En nuestro tiempo, en el que la devoción a María está llena de vida, pero no siempre suficientemente clara, será bueno volver a encontrar el fervor y el tono justo del Padre de Montfort, para dar a la Virgen el verdadero lugar. La Santísima Virgen María tiene un lugar particularísimo en la Iglesia, en la vida de todo cristiano y en cada una de nuestras almas. Es este tono justo el que debemos descubrir gracias a la doctrina de San Luis de Montfort, para no quedarnos ni cortos ni largos, porque cualquiera de las dos cosas puede hacernos perder la potencia de la maternidad de María en nuestras vidas. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Totus tuus.